Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a meditar en esta mañana en Nehemías capítulo 6. Les invito a leer los primeros 4 versículos y luego vamos a hacer mención de otros. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. En este capítulo vemos cómo los enemigos vuelven al ataque. Este devocional lleva por título Los enemigos vuelven al ataque. Vemos aquí como Sanbalat, tipo de Satanás, y con el objetivo de destruir o de frenar la obra que Dios había puesto por delante del corazón de Nehemías en la reconstrucción de las murallas de aquella ciudad, de la ciudad de Jerusalén. El enemigo diseña artimañas, diseña un plan con el objetivo de destruir o de frenar esta obra. ¿Qué es una artimaña? Es una acción hábil, disimulada y generalmente mal intencionada para conseguir algo. Sanbalat diseña un plan con el objetivo de tenderle una trampa a Nehemías, y en esta oportunidad va a utilizar 2 herramientas muy destructivas como son la mentira y la murmuración. Y le envía 4 veces una carta o 4 cartas en distintas oportunidades con el propósito de decirle a Nehemías que él estaba diseñando un plan para quedarse como rey en Jerusalén, para traicionar al rey de Persia y aún para traicionar a sus propios compatriotas, como que él estaba llevando a este trabajo con el objetivo de beneficiarse él mismo y desprestigiar aún o irse en contra del rey de Persia. Obviamente Nehemías sabía que esto era una gran mentira del corazón de Sanbalat y de Tobías y de todos sus secuaces, y él le contesta de una manera del cual vamos a ver más adelante, porque tenía su mirada puesta en lo que Dios le había dado por hacer. Y saben, Sanbalat, no pudiendo hacer nada para encontrarse y conversar esta gran mentira con Nehemías, lo invita a acercarse a un pueblo que estaba a unos 32 kilómetros de las murallas de Jerusalén. El objetivo, no cabe duda, que era tenderle una trampa, matarlo y frenar esa obra que había sido comenzada alrededor de 52 días antes. ¿Saben? Por 5ª vez envía Sanbalat una carta, y en esta 5ª vez, fíjense, dice el versículo 5, que lo envía por medio de su criado para decir lo mismo, pero, dice en la última frase de este versículo, con una carta abierta en mano. Los gobernantes, cuando enviaban una carta hacia el destinatario, iba sellada de tal manera que no se podía abrir hasta que llegara a las manos de aquel a quien se le estaba escribiendo. Pero en esta oportunidad Sanbalat lo hace con una carta abierta. ¿Cuál era el propósito? El propósito ya no era solamente la mentira, como le propuso a Nehemías juntarse y conversar acerca de esta mentira, sino que el propósito también ahora era la difamación, la murmuración, para que el mensajero pueda ir leyendo la carta y transmitirle a cuanta persona se le podría cruzar por el camino, tratando de conquistar el corazón de los propios compatriotas de Nehemías para que se vuelvan contra él. Saben,
Este objetivo era sembrar dudas a través de la mentira. Y el objetivo era desanimar al pueblo para frenar la obra. El objetivo era desanimar a Nehemías y ponerle oposición por dentro, ya no por fuera solamente. Fíjense que una parte del pueblo estaba confabulado con Tobías y se habían aún emparentado con él, y estaban siendo de beneficio para Sanbalat y para el propio enemigo Satanás, para que la obra se detenga. Si vamos al capítulo 3, al versículo 15, vamos a ver de este mismo libro, vamos a ver cómo los nobles de los tecoitas, dice el versículo 5, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Aquí vemos a los nobles que no querían ser parte de la reconstrucción de la obra del Señor. Pero en este capítulo vemos como Sanbalat también soborna a través de Tobías, soborna a Semaías, y lo vemos en el versículo 10. Y Semaías trata de convencer a Nehemías para que entren juntos al templo, para que él se esconda, porque buscaban matarlo. Y en el versículo 11... Versículo 11 le dice Nehemías, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Cosa que no le estaba permitido a Nehemías entrar en el templo. Y dice, no entraré. Y si vamos más adelante, dice en el versículo 13, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Fíjense cómo Sanbalat no solo ataca a Nehemías con la mentira, ya de frente, no solo utiliza la murmuración, diseminando una mentira para tratar de sembrar desconcierto en el pueblo, sino que ahora utiliza la misma gente de su pueblo para ir en contra de él y tratar de tenderle una trampa y de engañarlo de esta manera. Saben, en este mismo capítulo dice que Noadías, en el versículo 14, dice que también, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Estaban siendo utilizados para el enemigo para tratar de desalentar, de tratar de amedrentar a Nehemías para que frene la obra. Y dice en el versículo 17 también que asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Habían sido emparentados y también tenían un objetivo en común, que era serles fieles, tanto los nobles del pueblo de Judá hacia aquellos enemigos del pueblo de Dios, como lo eran Sanbalat y Tobías. Estaban siendo utilizados por el enemigo. Ahora, mis queridos, muchas veces y en distintas oportunidades el enemigo nos focaliza y ataca nuestra vida y trata de destruirnos, trata de desalentarnos y empieza a diseñar un plan para tratar de hacernos tropezar. Y sabemos y esperamos que el enemigo haga esto. Pero ¿qué hay de esos momentos cuando el enemigo utiliza a nuestros propios hermanos para hacer de desaliento, de tropiezo, y pone en el corazón de ellos consejos malos, o pone en el corazón de ellos el deseo de murmurar, y ellos se lo permiten, y ponen en el corazón de ellos el deseo de utilizar herramientas que son destructivas para la obra y para el pueblo de Dios? ¿Se acuerda la situación cuando en Mateo 16 el Señor Jesucristo anuncia su muerte? ¿Qué pasó en esa situación? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le tuvo que llamar la atención muy fuerte al apóstol Pedro.
y de tal manera que le dijo: apártate de mí, Satanás. Fíjense, capítulo 16 de Mateo, versículo 24, Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás estaba gobernando en esa situación en el corazón de Pedro y trataba de oponerse a la obra que el Señor Jesucristo había venido a hacer por cada uno de nosotros y también por el mismo Pedro. ¿Cuánto daño hace un mal consejo? ¿Y cuánto daño hace ser utilizado por el enemigo para murmurar contra los hermanos, para decir mentiras, para utilizar esa herramienta que destruye y no construye? Mis hermanos, no seamos parte para destruir, sino muy por el contrario, seamos parte para construir. Y vemos que las artimañas del enemigo, la murmuración y las mentiras como herramientas tanto desde adentro como de afuera no lograron el objetivo, porque Nehemías tenía distintas herramientas a las cuales estaba utilizando. En primer lugar, Nehemías le contesta a Sanbalat en el versículo 3: yo hago una gran obra y no puedo ir. Él estaba focalizado en lo que Dios le había dado por delante. Él sabía que tenía que terminar esa obra, tenía que ser constante, tenía que resistir las acechanzas del enemigo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo diciéndonos: resistid al diablo y él huirá de vosotros? En este mismo capítulo vamos a ver cómo el enemigo queda avergonzado porque el poder de Dios muestra su victoria. Nehemías no solo tenía focalizada la obra para hacerla hasta el final, sino que buscaba sus fuerzas en Dios. En el versículo 9, en la última parte, dice: ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. ¿Por qué estaba pidiendo fuerza? Porque el enemigo y aún sus propios hermanos, traicionándoles, habían desalentado su corazón y sus fuerzas se decaían. ¿Cuánto daño hace en la obra de Dios que nuestros propios hermanos muchas veces desalienten a aquellos que tenemos que trabajar y a aquellos que tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos puso por delante? Mis hermanos, no solo Nehemías estaba focalizado en la obra, no solo buscaba las fuerzas en Dios, sino que ponía su mirada en el Todopoderoso. Como escuchamos en el día de ayer, en el devocional que nos daba Osvaldo, en el Todopoderoso. Él era el sustentador, era el que tenía el control, como es el que tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Nehemías sabía quién era Dios, porque pasaba tiempo con Dios, porque escuchaba a Dios y porque clamaba a Dios. Y saben, en cuarto lugar, en este punto, Nehemías tenía una posición muy firme porque dependía absolutamente de la guía del Espíritu Santo. Cuando Semaías quiso engañarlo, en el versículo 12 dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Cuando dependemos de Dios, dependemos de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía a toda verdad, el Espíritu nos libera de aquellas artimañas del enemigo. El Espíritu Santo nos muestra en dónde tenemos que avanzar, dónde tenemos que detenernos y dónde realmente tenemos que tener cuidado. Pero en cuarto y último lugar, vemos el resultado de estar firme contra el ataque del enemigo, confiando en nuestro Salvador Todopoderoso, muestra una victoria aplastante contra todo lo que quiere hacernos mal. En este capítulo
tenemos dos versículos que son los versículos claves de todo el libro de Nehemías, el versículo 15 y el 16. Y dicen así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, allí por octubre, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios muestra su gran poder con la victoria. Obviamente que toda la gloria es para Él. Pero fue utilizado Nehemías, y Nehemías también fue honrado por Dios y puesto en alto delante de todos sus enemigos, porque él confió en el Dios Todopoderoso. Soportó las acechanzas del enemigo y aún soportó dolorosamente la traición de sus propios hermanos. En este día, mis queridos, quisiera que nos hagamos una pregunta. ¿De qué lado del pueblo queremos estar? ¿De los que trabajan para que la obra de Dios continúe o de los que permiten que el enemigo los utilice para frenar la obra? La murmuración y la mentira son herramientas que el diablo utiliza para destruir al pueblo de Dios y para frenar la obra de Dios. No seamos parte de esto, sino muy por el contrario. Si en este día debemos pedir perdón y debemos clamar a Dios para que nos ayude a salir de esa situación, tomémonos un momento en esta hora y clamemos a Dios para que limpie nuestro corazón y para que nos ayude a ser parte de los que trabajan para que la obra de Dios continúe. Que el Señor les bendiga.